por eso hablar de lo que acontece en el mundo en este momento tiene que ser con personas tan inteligentes. Y una de las personas tan inteligentes que acá de todo Miami lo mismo, yo veo que las personas de acá son periodistas que leen noticias, no son personas que razonan, por decirlo de alguna manera. Y yo realmente conociendo a Noel Alejandro Leal, sé que es un hombre no solo que se informa de todas las cosas del mundo, sino que a su vez es uno de los pocos periodistas que piensa. No quiere sobresalir, sino piensa y, lo que más importante, ama a su país. Y esto lo viene haciendo no de un año, sino estamos hablando de muchos años. Y no estoy hablando con él porque vino a Miami o vino a Estados Unidos. No, él está allá. Él está en Venezuela, sintiendo, padeciendo, o diría, en el fondo de su ser, cómo hace para que Venezuela, y hasta debe imaginárselo, cómo será la Venezuela del futuro. Pero primero vamos a presentarlo, como siempre, y un placer poder comunicarnos directamente con Venezuela. Es la única radio que está conectada directamente con Venezuela en estos momentos. Y decirle muy buenas noches, Noel Alejandro Leal. Muy buenas noches, profe. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Profe, como siempre, gracias por esta nueva oportunidad y gracias por sus palabras. Bueno, yo diría que uno dice, no, cuando uno calcula las cosas, como todos los hombres calculadores que somos, lo hace primero con una intención no muy romántica, pero después uno se encariña, uno siente, y la culpable es tú, que me hiciste sentir a Venezuela, y por consiguiente yo no sé por qué, pero estoy con Venezuela, y ¿qué va a hacer? Eso es lo que siento, y eso es lo que tú cada vez más me creas esa sensación de imaginarme ese país. Hasta un poquito lo tengo idealizado a Venezuela, mira lo que te digo. Pero la historia determina que fue uno de los principales países que lograron lo que para toda América Latina, que estaba tan atrasada, y está tan atrasada, lo ayudó a que pudieran lograr ser áreas de desarrollo, pero no lo fueron. Por eso hablar contigo para mí es un tremendo placer. Es el ansia que tiene el ser latino queriendo lo mejor para su casa, su país. Profe, gracias. Y no tiene idea de lo que me hace sentir orgulloso esas palabras. Porque lograr transmitir lo que vale mi país y que se vuelva un elemento de sentimiento, un sentimiento razonado, donde se logre fundir esa magia, que es el entendimiento de lo que significa esta magia, con ese sentimiento de amor por esta tierra, para mí es una cosa realmente de la cual me siento muy orgulloso. Y gracias a ustedes por la plataforma, y eso me ha dado la oportunidad también de sentir esas mismas palabras similares a la suya, de tanto otro extranjero que está aprendiendo a sentir a Venezuela, a amar a Venezuela, que ve en la oportunidad de lo que significa la Venezuela del mañana un futuro extraordinario, que entiende lo que significa Venezuela más allá de petróleo, más allá de cualquier otra cosa, entenderla como esa maravillosa unidad territorial que siempre puede ser un faro hacia lo bueno, un faro extraordinario que indique un increíble potencial de desarrollo, de libertad, de crecimiento, un potencial impresionante. Y eso ojalá se le transmitiera a tanto venezolano que está empeñado en dar a Venezuela como pérdida, entregar a Venezuela al abandono. Resulta desgarrador encontrar tanto planteamiento de muchos diciendo, no, el capítulo de Venezuela vamos a cerrarlo, la república se perdió, vamos a dejar eso de ese tamaño, porque la cantidad de situaciones como esta indican esa realidad. Y empiezan a achacar esas situaciones
a lo que ha sido, por supuesto, la estupidez esta del interinato o las ridiculeces previas de la oposición de los últimos 5 o 6 años. Y lo cierto es que fueron también partícipes de todas las estupideces previas, de cada uno de los llamados electorales previos, a cada una de las estupideces internacionales que hicieron. Validaron todos y cada uno de los organismos internacionales que no han hecho otra cosa que aplastar la voluntad del venezolano. Entonces, si hay algo importante en entender es que el venezolano tiene que aprender a poner aparte, lejos, patear si es necesario, a todo venezolano que no quiera recuperar a Venezuela. Porque lo que es básico es entender que Venezuela lo vale, nos pertenece y está allí, que hay que reconstruirla, que hay que construirla, que tenemos un país por recuperar y una nación por construir. Entonces, si nosotros logramos transmitir esa sensación, ese sentimiento, ese razonamiento que tiene usted sobre lo que significa esta tierra, y se la podemos implantar a cada venezolano de bien, y cada venezolano de bien aprende a entender cuánto venezolano hay haciéndole daño, cuántos intereses extranjeros están haciéndole daño, podremos enfilar correctamente no solo la vanguardia, sino la masa crítica necesaria para dar el avance que es urgente, que es realmente necesario para poder avanzar frente a la realidad que estamos viviendo dentro del marco global y por supuesto dentro del marco nacional, que se ve afectado por mil y una cosas. Y una de las cosas que más está afectando todo es la fantasía de implementar en Venezuela capítulos de las administraciones de procesos que han ido evolucionando, pues. Entonces, parte de eso, profe, era el asunto de cómo entender a Venezuela dentro del marco económico, ¿no? Y entonces nos encontramos, como le comentaba hace tiempo, como la cúpula empresarial venezolana, conocida como Fede Ñángaras. Ñángaras es un título que se le pone aquí a ese pensamiento socialista comunista enquistado que está en mucha gente. La realidad es que se llama Fede Cámara, pero eso ha quedado como Fede Ñángaras porque es lo que han ido demostrando, un pensamiento totalmente contrario a la libertad y al desarrollo económico. Entonces, ellos sueñan con el modelo chino, ese cuento de un país, dos sistemas, que si el gobierno es comunista, pero tenemos una libertad económica, la cual no podemos llenar el bolsillo. Mientras que el gobierno le está imponiendo el modelo ruso. Vamos a dejar toda una nueva mafia que se apodere de cada uno de los grandes posibilidades de procesos de capital, de generación de riquezas en Venezuela. Y hay un ejemplo puntual en esa estructura. Con todo esto que se está haciendo ahorita del desmantelamiento internacional de las estructuras de refinerías de Venezuela, tanto aguas afuera como adentro, y todo nuestro ensamblaje petrolero, encontramos de estas inversiones conjuntas que se empezaron a hacer durante el gobierno de Chávez, muchas empresas mixtas que el capital extranjero está vendiendo sus partes a empresas privadas, por favor entiéndase las comillas, privadas venezolanas, para que sean estas empresas las que hagan las negociaciones con el gobierno venezolano. Estas empresas, ¿de dónde sacaron el capital? Es capital que se robaron, es capital que han conseguido y que ya no pueden lavar afuera. Es dinero que fue repartido en su momento mientras desmantelaban la nación, mientras se robaban, destrozaban a PDVSA por órdenes de Chávez, mientras se destrozaba cualquiera una de las cosas, cuando se hicieron la cantidad de negocios con bonos o las escandalosas comisiones por venta de dólares. Es decir, ha habido un mar inmenso de corrupción que ha ido financiando una gran cantidad de dinero, el cual ya no pueden lavar afuera. Como no lo pueden lavar afuera debido a las múltiples sanciones y a la persecución económica que se establecen a partir de ellas, este dinero vuelve al país. Y vuelve al país ahora para ser reinyectado en un proceso del modelo ruso. Vamos a instaurar una mafia y que sea la mafia el poder económico que va del lado de la acción del gobierno. Y así se mantiene lo que describimos desde el principio, en 1998, un proceso neocomunista. Por eso es que por eso es que es tan importante reafirmar la parte del neo. Porque el neo nos trae esa expresión, lo nuevo, lo aplicado, cómo poder entender eso dentro del marco de las sociedades. Entonces, todo este proceso de transformación en lo económico que hace que esta increíble tierra, que esta oportunidad maravillosa que sea Venezuela, se vuelva en un feudo para las mafias y el lavado de dólares, solo es posible gracias al proceso comunista que mantiene el control político y judicial del país.
fueron exterminando todo bajo la lógica de un proceso socialista a través de un esquema de expropiaciones. Fuiste tomando todo el marco jurídico legal a través de someter al Poder Judicial gracias a un proceso constituyente. Un proceso constituyente que elaboró una constitución que simplemente se vuelve la camisa de fuerza de la población y el látigo en el ejercicio del tirano para controlar a la sociedad. Cada una de estas cosas fueron ejecutadas de manera perfecta para llegar a esta realidad, donde encontramos un proceso donde el mismo régimen genera una estructura de mafias muy bien acordadas con distintas partes de muchos venezolanos que tienen la misma mentalidad de convertir a Venezuela en una mina y no convertir a Venezuela en una nación y mantener al país pisoteado, resignado a ser simplemente bagazo y no ser el potencial maravilloso el cual usted entiende y siente, el cual muchos venezolanos entienden y sienten y muchos venezolanos quieren recuperar y poner a valer. Tú sabes que cuando uno hace, hay dos maneras de, los hombres comunes, que son la gran mayoría, el 80-90% de la población, que son la manada que se maneja desde afuera. O sea, hay que reconocerlo y hablar claramente. Los hombres en América Latina son manadas de millones de gente arriada. Tú dirás, pero ¿por qué? Bueno, porque se le acostumbró a que exista un papá. Tú tienes que buscar un papá y ese papá es el que va a cuidar tus cosas. Pero ese papá es un delincuente que trae a otros delincuentes. Y esos son los que llaman presidentes o los que llaman senadores, los que llaman política o políticos en América Latina. El hombre sano no puede surgir en América Latina, porque América Latina se mueve entre miserables, que perdieron toda noción de lo que es el amor hacia su casa. Como no tienen amor, no tienen principios, se simulan tener principios. Entonces son unos falsos que cuando van a hablar dicen viva la patria hay que defenderla, viva la bandera, y por atrás la venden, por atrás la negocian. Y esos son los políticos de América Latina y ahora también en el mundo en su gran mayoría. Así que no hay que ofenderse que sean delincuentes y que estén presos todos los políticos latinoamericanos. Pero hay algo que me maravilla si yo te dijera. Como norteamericano yo miro los que vienen de América Latina y uno de los países, el alma del conjunto, no estoy hablando individualmente, porque muchas veces muy tristemente hablemos que los venezolanos en su mayoría son socialistas, con mente socialista y votan a Biden, y votaron a Biden. Pero en su esencia son individuos creativos a diferencia de los demás países latinoamericanos. ¿Y dónde se nota? En las realizaciones. Si tú te pones Miami, que es un país de guetos de diferentes países, y tú ves qué hicieron los venezolanos, hicieron un área superior a todas las demás, que solamente lo habían hecho los cubanos que vinieron al principio, no los que vienen ahora. Y yo digo, pero entonces, los que se fueron, la mente que estaba, era para hacer lo que demostraron hacer acá, en Miami, con calidad, con respeto, con educación. Inflaron la situación, porque hay muchos productos que son más caros que en otros lados de Miami, producto de su limpieza, de su orden, de su modernicidad, lo que no tienen los demás países que vinieron. Entonces quiere decir que hay un alma venezolana, a pesar de que sean socialistas en estructuras en su gran mayoría, que saben crear, saben pensar para crear algo diferente a los demás países latinoamericanos. Y lo lograron, lo demostraron en Miami. Y eso es lo que iba a hacer Venezuela. Eso es lo que digo. Por eso te digo, sé que individualmente pueden tener una mente socialista como tienen la mayoría de los partidos venezolanos.
pero en su esencia, en su proyecto. ¿Por qué? Porque Venezuela es diferente a Nicaragua, a ninguno de los otros países, ni a Argentina, ni a ninguno otros, porque los demás tienen que buscar trampas para poder progresar. Venezuela, la riqueza le crea del suelo, le hace que no necesite buscar. Lo que necesite es cómo acomoda la riqueza que el mismo suelo le da. Por eso, ahí lo que falta es esa dirección. Lo que falta es que el liderazgo, la élite, la cabeza del país piense en desarrollo, en progreso y no en una mina para extraer y extraer y extraer. Por eso es que siempre es muy importante mandar el mensaje al país que cree que había algún tipo de maravilla cuando vivíamos en la pseudodemocracia. Señores, la cantidad de dinero que entró en Venezuela, gracias a nuestras increíbles riquezas minerales, no está en Venezuela. ¿Dónde está? Fue extraída. Simplemente está afuera. Entonces, si a eso le sumamos la increíble cantidad que entraba en los 20 años de proceso revolucionario de dinero, tampoco quedó en Venezuela. Está afuera. ¿Y por qué es eso? Porque hay una ausencia de noción, de entender lo que significa un país, lo que significa querer lo tuyo. Aquí no se le enseñó a amar a Venezuela. Aquí nosotros tuvimos un factor maravilloso el cual ha sido destruido, que es el concepto del sano nacionalismo. Entender y velar por tu país, por el desarrollo del país. Y eso lo tuvimos por última vez en el esquema del ideal nacional del general Marcos Pérez Jiménez, durante la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. El crecimiento era país. Lo bueno era sinónimo de Venezuela. Y hacia donde se iba a crecer era hacer grande a Venezuela. No es cuestión de extraer, es cuestión de crecer, de desarrollar y avanzar. Latinoamérica ha sido golpeada por ese tipo de pensamiento de una manera generalizada. Y en el caso de Venezuela, con las increíbles riquezas que Venezuela cuenta, eso ha sido sobredimensionado, el proceso de destruir al venezolano y de destruir la identidad del venezolano. Y por eso tenemos estos increíbles resultados donde cuando usted puede encontrar ese mismo efecto, si bien la gran cantidad de venezolanos que llegaron a Miami y tomaron el Doral y tomaron esta zona en conjunto pudieron generar este efecto, lo encuentra también en referencia en Chile, cuando usted escucha a médicos chilenos hablando sobre la importancia de la llegada de los médicos venezolanos y su manera de atender a los pacientes, a su manera de poder conversar con la gente, de entenderlo. Y ese mismo esquema se repite en España. Cuando usted encuentra en Costa Rica y en Panamá los contentos que están cuando se encuentran con un técnico que va a repararle cualquier cosa y es un técnico venezolano. Es un hombre que es preparado, que es culto, es respetuoso y le brinda resultados correctos a la gente. Lo mismo pasa en cualquier lugar donde comunidades de venezolanos han ido tocando de manera independiente. Del venezolano que quiere y que se siente orgulloso de él como individuo y de la nación de donde viene. De ese venezolano que no porta su bandera simplemente porque está de moda, sino que porta por su bandera por respeto y por orgullo. No de, lastimosamente, muchos venezolanos que también han salido a hacer daño. Y de eso hay mucho y estimulado mucho por la estructura del régimen. Porque dentro de las distintas cosas que el proceso chavista ha instaurado en Venezuela, no solo es hacer que el venezolano salga odiando a Venezuela, sino que el mundo odia al venezolano. Y entonces para eso establecen también ovejas negras regadas por cada uno de los lados para ir generando el desastre y el desastre. Y tomando las ovejas negras como ejemplo, permíteme llevarlo, profesor, a otro gran avance de las grandes ovejas negras venezolanas que en conjunto, gobierno y oposición, siguen en el proceso de destrucción democrática de Venezuela. Bloomberg saca un artículo esta semana donde hace referencia de manera directa sobre el hecho de cómo la oposición formal, esa misma oposición que hizo todo el lobby del desconocimiento del gobierno de Maduro, esa misma oposición que forma parte de las distintas y eternas negociaciones vinculadas a Noruega, México, Granada, Barbados, por supuesto Cuba, esa misma oposición ya van de frente al anuncio de que participarán en el proceso electoral de noviembre. Ya está claro que todos y cada uno de los partidos, incluyendo el partido del guiado, el partido de Leopoldo López, también podrá postular a sus candidatos, bien sea la tarjeta
la tarjeta de la MUT como partido o las lanzarán de manera independiente para poder mantener algún tipo de cuota especial en las negociaciones futuras. Lo cierto es que, tal como habíamos dicho desde el principio, estamos en este proceso de vuelta de 360 grados, donde llegamos de nuevo a la misma realidad que nos han traído todos estos años, a legitimar de manera democrática la estructura tiránica que va destruyendo a Venezuela. Y para eso van a volver a estimular a la gente en este esquema de elecciones. Como repetimos, estas elecciones de noviembre son una de las elecciones que tienen mayor valor clientelar, porque son las elecciones de gobernadores y alcaldes. Y en un país que la gran mayoría de los servicios siguen dependiendo del Estado, bien sea regional o central, por supuesto tiene una estructura clientelar enorme, la cual va generando un activo que va a ser lo suficiente para generar el bulto necesario en la gran mentira electoral próxima. Entonces ya el gobierno decidirá a quién le adjudica, porque el que crea que yendo a votar o dejando de ir a votar está haciendo algo, no. El gobierno ya tiene decidido a quién le adjudica qué. A este partido le vamos a adjudicar esta gobernación, a este partido le vamos a adjudicar esta alcaldía. Oye, chicos, yo vivo en esta alcaldía y a mí me interesa que un alcalde más o menos funcione. No me pongas uno de los mediocres que son compañeros de nuestro partido. Déjame poner uno. Ahí hay un candidato de oposición que yo sé que el bicho medio como que sabe barrer las aceras. Tráeme este porque el otro se va a robar la escoba. Este por lo menos la escoba la va a dejar. Y así se van integrando la plancha de lo que el gobierno adjudicará para mantener la imagen de la democracia. La oposición dirá que hay que participar porque eso es lo que buscan los organismos internacionales, que debido a la gran fuerza que ha impuesto Europa en pro del diálogo y ahora la administración Biden se ha volcado hacia eso, vamos hacia un proceso donde se vaya buscando a partir de la participación electoral la normalización del país. Y con la normalización del país veremos pronto cada vez nuevas decisiones por parte de la administración Biden, si mantiene todavía su continuidad, la llegada de nuevo de el embajador o un encargado de negocios de Venezuela, tal como lo solicitó Maduro de una vez, o veremos pronto también la oportunidad de que volvamos a tener vuelos directos hacia los Estados Unidos, y cada uno de estos avances para indicar un juego de normalización mientras el país sigue muriendo. El país sigue muriendo y continúe de manera asombrosa el gran desangrar humano que estamos viviendo. Entonces, las ovejas negras, en perfecta concordancia, están haciendo posible que el mañana de Venezuela siga vestido de democracia mientras el país se destruye gracias al proceso socialista. Tú sabes que es, como te decía, hay dos maneras. Uno, verlo desde el hombre común para afuera, que necesita comer, que necesita imaginarse que tiene un futuro. Porque si no, sería un desastre. Tendrían los suicidios, estarían a la orden del día, los drogaditos, los alcohólicos, los que se autodestruyen dentro de la impotencia del niño inmaduro, que lamentablemente, no sé si, pero yo lo voy a decir, no me voy a callar la boca. Yo creo que el venezolano se apoyó en lo externo. O sea, él no tenía problema porque el dinero lo tenía. El país había desde su nacimiento generado dinero para comer, para sentarse en un restaurante, para tener la posibilidad de estudiar, ¿por qué? Porque el país, la riqueza no había que producirla, la generaba. Entonces se daba la impresión, como te decía el otro día, es como el chico rico, ¿no? Que mi papá, el auto no tengo que hacer el esfuerzo, para estudiar no tengo que hacer el esfuerzo, porque papá es el que hizo el esfuerzo, o sea, alguien hizo el esfuerzo, no yo. Y de repente se dio cuenta que papá no estaba, que papá se transformó en un delincuente y que él no sabe manejar la casa, no sabe manejar el negocio, no sabe cómo cuidar lo que el padre produjo o lo que encontró cuando se puso adulto después de los 20 años. Los venezolanos parece que esperaban que
los cubanos, con su experiencia de 60 años de lucha contra el comunismo, le dieran las soluciones, que por ahí Trump le diera las soluciones, que los demás países invadieran Venezuela, que Colombia los ayudara a provocar un cambio, y resulta que se olvidaron que eran ellos los que tenían que hacerlo. Eran los niños inmaduros, que son los que están acá en Miami, que acá hacen riquezas porque se dieron cuenta que tenían la capacidad que el padre les había educado, el país los educó para eso. Pero acá se encontraron de que tenían que hacer eso, tenían que madurar. Y cuando maduraron, sacaron todo lo que el país le había dado, educación, le había dado riquezas, e hicieron el Doral. Y ahora los que están acá maduran porque pueden traer o madurar como seres humanos. Y se dan cuenta qué es lo que pensaban, qué es donde estaban, pero ahora hay que ganárselo, hay que trabajar, hay que cuidarlo. Y resulta que todos los que ellos apoyaron, en todos los cubanos que lucharon en su vida, con todo el Norteamérica que los abandonaron los cubanos, porque ya si ellos no pudieron recuperar su país, tampoco van a recuperar otro país. ¿Y quién queda? No les queda nadie. Ya en Estados Unidos no se habla de Venezuela. Yes, profesor, y eso se logró de una manera perfectamente coordinada. Aquí se aprovechó de que nuestra población estaba increíblemente infantilizada y eso, con el tetero del papá Estado, y perdida en esa razón, sin entender que tenía las herramientas para producir, para crecer, para hacer las cosas de manera correcta en un país que te permitía hacer todo para crecer y desarrollarte. Lo único que te impedía crecer, desarrollarte de manera seria y sólida era el gobierno. ¿Por qué? Porque tenías un gobierno socialista. Lo que nosotros teníamos previo a Chávez era el socialismo que tenemos con Chávez y durante toda la gestión del chavismo es el proceso propio consecuente del socialismo, comunismo. Entonces, en este caso, un proceso neocomunista. Entonces, el proceso de destrucción de Venezuela viene de hace mucho tiempo y se ha ido programando de una manera muy clara. Ahora, la llegada de Chávez puso un punto fundamental para que el venezolano, el muy infantil sobre todo, recurriese de inmediato a los organismos internacionales a pedir auxilio. Chávez hizo, en combinación con la estructura opositora y sobre todo con los degeneradores de opinión venezolana, que trancáramos la única salida real que cuenta un país frente a un proceso revolucionario de este tipo, que es su Fuerza Armada. La Fuerza Armada siempre debe estar fundamentada, la Fuerza Armada las occidentales debe estar dentro del marco de lo que se entiende por Occidente, dentro del marco de lo que se entiende como la civilización judeocristiana, dentro del marco de los valores y principios cercanos al orden y libertades. Es decir, todo lo contrario al socialismo. Pero durante años aquí la estructura socialista fue medrando dentro de la propia Fuerza Armada, amparada por la estructura política. Aquí hay que recordar que antes, para conseguir ascensos militares en altos grados, se pasaba por la Comisión de Defensa del Congreso, Comisión de Defensa que regularmente estaba integrada por lo único que hay en este país, partidos socialistas, y los cuales llevaban la decisión de los ascensos a un presidente que viene de esos partidos socialistas. Entonces iba subiendo lo podrido, como en cada una de las cosas, no solo en lo político, sino gracias a lo político subía también dentro de la estructura de la Fuerza Armada, quedando el caldo de cultivo perfecto para la llegada de Chávez. Chávez estimuló la corrupción de la manera más salvaje a través de distintos planes, empezando por el Plan Bolívar 2000 y después metiéndole una increíble inyección de narcotráfico. Entonces, ¿qué va haciendo eso? Que el policía de la nación, la respuesta lógica de la nación, se viese absolutamente vilipendiada por un país que no entiende que al momento que le digas Fuerza Armada mala, tú eres muy malo, la Fuerza Armada mala va a decir, bueno, chicos, me dedico a robar y sé feliz. Para más, esa misma Fuerza Armada, cada vez que intentaba hacer algún tipo de cosa para recuperar al país, era denunciada por los líderes de la oposición por los cuales la nación voteaba. Lo dijeron de manera muy clara en cada una de sus alocuciones y fueron respaldados y hasta recibieron aplausos en la Asamblea Nacional. Para el año 2016, para la inauguración de esta
periodo de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, lo dijo de manera clara con Maduro al lado. Yo llamaba a Chávez y le decía a Chávez cada vez que me enteraba de algún intento de golpe de Estado. Es más, yo llamé a Chávez antes de abril y le dije quiénes estaban conspirando. Y la gente aplaudió eso. Mi país de irresponsables, profesor, perdone, aplaudió semejante barbaridad. Mi país de irresponsables le cerró la puerta a la única vía real interna, sana, ordenada, para poder salir de un proceso revolucionario. Le cerró la puerta a las Fuerzas Armadas. Ahora, mi país de irresponsables después fue a pedirle, a tocarle la puerta a todos los organismos de la comunidad internacional manejada por la élite socialista, salidas para un problema socialista. Entonces, por supuesto, el desconocimiento ideológico es la gran base del problema y nosotros tenemos una sociedad impuesta por una élite que maneja en pro del desarrollo del socialismo en el país. Y por supuesto, mi país de irresponsables, al ver esa realidad, lo único que hizo fue seguirla durante 20 años y se negaba a despertar. Entonces, frente a esta realidad, una sociedad infantilizada, bajo un proceso global de estupidización increíble, bajo la toma de los organismos internacionales por la estructura socialista, bajo el hecho de que tenemos un régimen socialista, bajo el hecho de que nuestra academia ha ido deformando también, y bajo el hecho de esa mentira de creer que se puede generar algún tipo de vía constitucional, democrática, para salir de un proceso revolucionario, el país ha llegado a esta realidad. Una realidad donde nos encontramos en años anteriores con cualquier cantidad de jóvenes intentando tumbar un gobierno amparados con escudos de cartón. Jóvenes que simplemente entregaban la vida por el sueño de la libertad. Y era increíble que eso lograba doblegar a gran parte del gobierno y salían los bomberos de esa oposición por la cual la gente ha votado una y otra vez a hacer posible de nuevo la mentira del diálogo. De nuevo la oportunidad para que el gobierno se vistiese de honorabilidad democrática tal como lo está haciendo hoy gracias al logro del guiado. Y es bueno resaltar lo que explicamos desde el inicio del proceso del guiado, esa vuelta de 360 grados y esta realidad. Desde el inicio explicamos que el guiado venía a la reinstitucionalización de la tiranía, algo que logró absolutamente a la perfección, y ahora a la aceptación internacional de la manera de gobernar del chavismo. Ya este proceso electoral próximo es el fin, es la guinda perfecta del trabajo que ejecutó el guiado. Vamos a ver a todos los organismos internacionales haciendo el respaldo y el seguimiento de unas elecciones en las cuales, por supuesto, el fraude será monumental y el mismo será garantizado por esas mismas organizaciones internacionales que han avalado todos y cada uno de los fraudes anteriores. Fíjate qué increíble. Cuando uno dice Miami, en este caso particular, porque no todos vamos a hablar de tanto de afuera, sino también de acá de Miami, que yo diría que Miami no es Estados Unidos, sino es un conjunto de personas que tienen distintos países la posesión de Miami. Y fíjate que de alguna manera la forma socialista se va marcando. Fíjate que atacaron a la policía, que la policía ponía mano dura para defenderse de los delincuentes que están en la sociedad y que no respetan el tránsito, que no respetan una sociedad organizada por educación tradicional de donde nacieron. Y resulta que hoy, este día, en agosto, la gente que tiene educación, que respeta el área donde vive, ¿qué está percibiendo de Miami? Que no hay policías. Yo te puedo asegurar que tú andas por todo Miami en estos momentos, en los distintos guetos, y van a reclamarte de que no están los policías en la calle. Y tú me dices, ¿pero cómo? ¿La policía se achicó, o lo mandaron a sentarse en los asientos de la policía, o no meterse por el coronavirus, o qué pasó? ¿Dónde están los que antes tú cruzabas una calle, no respetabas a los demás ciudadanos y tenías un policía atrás? ¿Dónde están esos policías? O los policías que ahora tomaron en Miami no sirven para ser policías tradicionales norteamericanos. Es posible que no sirvan. Y entonces yo me hago esta pregunta. Si no hay un orden en la calle,
Si no hay un respeto en la calle, los coches te pasan por cualquier lado, no ponen luces de giro, van con bocinas a todo que da, los individuos cruzan con la luz roja y no hay un policía. No, esto no es la descomposición de un área de los Estados Unidos. Ahora, claro, la gente no se da cuenta porque se cree que como no puede salir por el coronavirus, ni puede ir a comer, ni todo más. Pero es que en Miami Beach las drogas están en la calle y los drogadictos mataron a un padre que cubrió a su hijo porque el propio alcalde de Miami Beach, acá, el tipo dice que ya tiene descontrol de Miami Beach. Cuando antes Miami Beach tú te movías y eras un irrespetuoso y ibas preso, te detenían. Quiere decir que la descomposición ya se está produciendo. Y fíjate qué interesante. La mayoría quieren que le regalen. Por ejemplo, acá en Miami no existe un exceso de gente. Las empresas están buscando personas para que trabajen, no trabajan. La parte latina no tiene personal para trabajar porque no van a trabajar. Le está dando el gobierno de Biden socialista salarios más que lo que tenían cuando trabajaban. Le doy un favor a Biden ahora. Ahora yo me pregunto, ¿también sabes lo que estaban haciendo y gracias a Dios ayer lograron neutralizarlo? A 3.500.000 personas que no pagaran la renta. Quiere decir, el tipo que había rompido su vida para hacer un departamento, para tener el esfuerzo de su trabajo, algo que le beneficie en el desarrollo normal de los Estados Unidos, este querido socialista dijo que no había que pagar la renta y que el gobierno le iba a pagar. Yo me pregunto, ¿la paga él o la pagan los que están trabajando? Ahora, ¿no se dan cuenta los latinos aquí? No, no se dan cuenta porque tienen un beneficio. Y eso es lo mismo que pasa en Latinoamérica. Y es lo que va a pasar en Venezuela. Y es lo que pasa, porque la gente aquí no entendió el costo de... Aquí la gente no entendía, el venezolano sobre todo no entendía lo que significa un gobierno que tiene que trabajar en base al impuesto. El impuesto, es decir, el aporte que hace el que trabaja. Nosotros teníamos un gobierno que, al ser el dueño de las riquezas minerales, vivía y regalaba, otorgaba. Entonces, el impuesto que el venezolano pagaba, aparte de ser bastante poco, y técnicamente no había ni necesidad de pagarlo debido a los ingresos fuertes que recibía el Estado por todo lo demás, la gente no valoraba. Ah, con mi impuesto yo tengo derecho a exigir, mi impuesto me da, mi impuesto me duele, mi impuesto me pega, mi impuesto tiene que estar dentro del presupuesto. Eso para el venezolano común, el venezolano que no era productor, era lo más regular del mundo no tener ningún tipo de preocupación por el esquema de impuestos. Cuando llegan y van sintiendo esas realidades, se van enfrentando parte a parte a ellas. La primera es que, sí, claro que es lógico que el Estado venga y resuelva, porque están acostumbrados a un Estado que viene y resuelve. No están acostumbrados al hecho de que el Estado no debe resolver lo que es tu responsabilidad. No están acostumbrados al hecho de que el Estado tiene que ser pequeño y tiene que ser funcional, tiene que ser operativo, pero tiene que ser fuerte. Ellos quieren de nuevo vivir los placeres de vivir en un país de primer mundo con los desastres y las banalidades y esa manera laxa de hacer las cosas con la que vienen de Latinoamérica, ¿no? Todo tiene un proceso, ese proceso de esas grandes libertades, es decir, ese proceso de la palabra libertad viene de la mano de unas grandes responsabilidades por cada uno de los ciudadanos que desean vivir en ella. Y cuando el esquema va en contra ese esquema que está sembrado, va en contra de esa visión de desarrollo, choca y ahí está la realidad. Por eso es interesantísimo mirarse para adentro, ¿no? Porque una cosa es ayudar a los demás y otra cosa es destruir tu propia casa. Tú
puedes ayudar a una persona que esté en desgracia, puedes ayudar hasta a tu familia que tenga algún problema y la tengas que recoger en tu domicilio. Pero si esa persona se sienta todo el día a ver televisión y quiere cambiar el régimen que pueden tener tus hijos de ver algo en la televisión porque el otro está sentado todo el día en el sofá, llegará el momento en que tú le tienes que decir: un minutito, yo te estoy ayudando, pero tú no eres el dueño de la casa. Y hay un punto fundamental que las naciones tienen que entender, y Venezuela creo que fue fue muy clara en su momento. Vamos otra vez a retrotraernos a la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Durante ese proceso, el general Marcos Pérez Jiménez y la estructura de gobierno de aquel entonces estimularon una serie de inmigración selectiva. Venezuela buscó, estimuló que muchos europeos trabajadores llegaran a construir a Venezuela. Entonces, era impresionante. Hay imágenes en lo que durante un tiempo sigue siendo Europa del Este, que se convirtió después fue totalmente invadida por el espacio soviético. Carteles posteriores a la Segunda Guerra Mundial, estimulados por el gobierno venezolano, diciéndole: vengan a Venezuela, aquí hay libertad y hay oportunidad. Y lo mismo sucedía con españoles, italianos, portugueses, que fueron los que más vinieron hacia nuestra tierra, y tenemos una extraordinaria colonia, una colonia alemana, de mucha gente que vino y buscó en Venezuela esa oportunidad de libertad dentro de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, que ofrecía eso, desarrollo en base a la responsabilidad del trabajo. Después, durante el periodo de la pseudodemocracia, aquí se abrieron las fronteras de la peor manera. Y vino gente buena, porque siempre hay gente buena, pero también vino mucha gente mala, que ha ido contaminando y haciendo ese efecto del cual hoy usted ve en los Estados Unidos. Gente parasitaria, gente que simplemente no tiene ni el cómo aportar, y lo que va generando es un proceso de destrucción de la sociedad. Va generando que la sociedad primero desacelere su velocidad y después que la sociedad se vuelva irresponsable. Exactamente como funciona cualquier virus. Entonces ahí está la labor lógica de un gobierno y de las estructuras naturales de esos efectos. Eso es como el efecto religioso cuando hace un tiempo en Australia se entendía: usted está llegando a un país fundamentalmente católico. Si usted quiere traer sus asuntos religiosos, remítaselos a tenerlos dentro de su hogar. No va a venir a cambiarnos nuestras leyes, nuestras formas ni nuestras costumbres. Punto. Si cada uno de los países entendiera eso como principio para poderse mantener con su identidad cultural y sus razones como nación, también espantarían a muchos de los que quieren llegar a ese lugar. Porque si no pueden hacer lo que están acostumbrados a hacer, quizás no quieran estar allí, pero si tienen que someterse a una serie de reglas, una serie de funciones que le permiten mantener lo que de verdad desean, que es libertad para el desarrollo, sí van a querer estar ahí y someterse a ese espacio de leyes que te brinda, a esa dictadura de libertades que te brindan la oportunidad de vivir en desarrollo y en libertad, y teniendo consciente de que lo que tú vienes a hacer a ese lugar es aportar, no vienes a convertirte en un parásito. Latinoamérica está viviendo, en el caso venezolano estamos viviendo hoy muchas consecuencias de haber tenido una pésima política de inmigración, haber perdido nuestro carácter selectivo para la inmigración. Y eso fue mucho parte del caos, porque eso también hace que se pierda el amor patrio. Es increíble que, yo siempre hago referencia a esto, una gran cantidad de extranjeros, sobre todo europeos, tomaron a Venezuela y le hicieron suya y se convirtieron en venezolanos de corazón. Pero muchas veces nos encontramos con muchos latinoamericanos que mantienen su identidad como base principal y reniegan del país donde están. Eso ha hecho mucho daño. Entonces, el asunto es terminar de comprender que cuando usted llega a un país y ese país le abre las puertas, usted tiene 2 veces la responsabilidad que tiene un nacional para con el mismo. Usted tiene la responsabilidad primera de trabajar, hacer las cosas con orden y desarrollarse en ese país que lo está recibiendo. Y la segunda, haciéndolo, manteniendo en alto el nombre del país que usted viene.
Usted es una presentación, una imagen, una fotografía del país a donde llegó, del país del que viene. Y por lo tanto, si usted se vuelve un parásito, el reflejo que va a tener esa persona sobre ese país es usted. Si usted se vuelve una persona de crecimiento, de desarrollo, de oportunidad, lo que usted está viendo en el reflejo del dólar, esa es la oportunidad que ese país va a ver sobre usted, sobre esas personas y la oportunidad que significa ese país. ¿Por qué no se desarrolla? ¿Por qué no tiene oportunidades? ¿Por qué? Y hace que se hagan tantas preguntas como las que usted se ha hecho y se hace mucha gente con respecto al venezolano en el mundo. Teniendo esas herramientas, teniendo esa capacidad, ¿por qué Venezuela está destruida? ¿Qué pasó? Bueno, fíjate que yo me sorprendía porque en Argentina, cuando hubo ese problema de la guerra y de la hambruna en Europa, mucha gente vino de Europa y fue trasladada a los distintos países latinos, en particular también a Argentina. Y llegaron, como que pasó en Venezuela, llegaron alemanes que hicieron lugares preciosos, con casas, con cultura. Vinieron los italianos, aunque eran gente de pueblo, de lo que sé yo, pero tenían cultura y educación. Y a su vez, trabajadores. En el caso particular, todas las almacenes que tú veías en Argentina o eran de alemanes o eran de italianos, pero que trabajaban con las puertas sábado y domingo abiertas. Entonces y debe haber pasado lo mismo en Venezuela. Quiere decir que los que no trabajaban eran los que vivían en el país. Los que venían del interior estaban acostumbrados a ser más lácitos en su comportamiento. No tenían la conciencia de un país evolucionado como había tenido anteriormente los que fueron educados en Europa. Quiere decir que muchos de los países que lo hicieron en ese momento eran extranjeros, no eran los nacionales, por decirlo de alguna manera. Y a mí me sorprendía porque mi madre, siendo italiana, no quería hacerse, mejor dicho, ella quería seguir haciéndose argentina porque amaba a la Argentina. Y vino a los 8 años. Y yo me pregunto, un extranjero que ame a su país, Argentina en ese momento, y trabajaba, yo me acuerdo de Sola Sombra, mi mujer, mi madre que era modista. Y entonces la educación que nos daban, no solo porque puedan ser cultos o no, era de trabajar, era de crear, de hacer. Pero los propios terratenientes argentinos, la verdad que no había una imagen que ellos tenían de trabajador. Entonces yo me pregunto, ¿a Venezuela le pasó lo mismo? Por supuesto, profesor, y eso después se contaminó, después se perdió, y es allí donde tiene ese problema cuando se pierde el orden lógico del desarrollo de una nación, cuando se pierde el esquema de qué estoy haciendo con la nación, cuando se pierde la idea de qué es, hacia dónde va la nación. Entonces, si nosotros en la estructura de esa importación selectiva, de esa inmigración selectiva que se hizo en la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, fue para construir a Venezuela. No solo era traerlo, sino que se estimulara la mezcla maravillosa que tuvimos aquí, de una genética tan especial, con una mentalidad tan abierta, en un país que no tiene problemas raciales ni tiene problemas religiosos. Toda esa magia llegó gracias a esa manera de integrar nación, no de estimular guetos, sino de integrar la construcción de una nación. Y eso fue lo que encantó a tanta persona que vio en Venezuela ese faro de libertad y oportunidad en la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Entonces, quiero repetir eso una y otra vez para que se entienda bien claro. Venezuela era un faro de libertad en la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. No, y la gente quería ir a Venezuela. Yo me acuerdo que muchos de los que se iban de Argentina porque no había futuro, se venían para Venezuela. O sea, la imagen de ir de Estados Unidos o Venezuela, si no podía entrar a Estados Unidos, era Venezuela. Era un país con una imagen, con una riqueza, con una cultura. Y todo eso está allí, profesor, porque hay una cosa que siempre que hay que entender y que el venezolano tiene que comprender frente a esta cantidad de aves de mal agüero que insisten ahora en entregar a Venezuela perdida.
Venezuela está allí y nos está esperando. Nos está esperando con esas inmensas riquezas, nos está esperando con este clima maravilloso, nos está esperando con esta tierra increíble que, como repito siempre, se escupe una semilla y nace una mata. Nos está esperando con un venezolano que está ávido en el fondo por poner orden y crecer y vivir. Es un venezolano que hoy se le ha deformado mucho, se le ha embrutecido, pero igualito despierta rápido y genera oportunidades. Igual que hay una gran cantidad de venezolanos que están afuera que se han ido preparando, han ido afilando sus cuchillos, entendiendo qué pueden llevar, cómo pueden aportar, la oportunidad de lo que significa Venezuela. Hay cuántos venezolanos en el exterior que dicen: oye, vale, este negocio sí que funcionaría en mi país. Esta oportunidad hay que trasladarla a Venezuela. Este foco es una cosa que en Venezuela hace falta. Porque en Venezuela hay una cosa que es muy importante de entender. En Venezuela está todo por construir. Si nosotros mantenemos el respeto de nuestro esquema comunidad y territorial, si nosotros hacemos valer la oportunidad que tenemos como territorio, si nosotros terminamos de comprender que como venezolanos somos valiosos, que tenemos que aprender a desechar al venezolano que hace daño, ponerlo a un lado, que tenemos la oportunidad de rescatar a cualquier cantidad de venezolanos que ha sido humillado, empobrecido, hasta embrutecido por el proceso revolucionario, por todos los años del socialismo. Si nosotros terminamos de comprender lo que vale Venezuela y la oportunidad tan gigantesca de tener un país en esta ubicación tan privilegiada, y eso, un país con una gente muy especial, que es reconocida en el mundo por su carácter especial, por esa manera amable, inteligente, culta, buscando esa cantidad de desarrollo. Mientras tanto, si la gente sigue estimulando la chabacanería, si la gente sigue estimulando el robo, si la gente sigue estimulando la mediocridad, si la gente sigue aplaudiendo la estupidez, si la gente sigue reforzando y haciendo que siga creciendo lo que está podrido, que lo podrido sea lo único que suba, no vamos a poder hacer absolutamente nada con esta maravillosa tierra. Entonces, el asunto es enfocar eso, entender lo que vale Venezuela y recuperarlo. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Madurará el venezolano ante esta desgracia? En sí no madura, profesor, los pueblos en sí llevan una costra, ¿no? Para que maduren se enfrentan a cosas realmente fuertes, ¿no? Para que el español pudiera madurar algo tuvo que pasar por la guerra civil y los años de Franco, y después se volvió a descarrilar. Entonces, el asunto es, los pueblos son pueblos, la gran masa de las sociedades pueden despertar por un tiempo, igualito después se echan a perder, todo y cuando depende de la dirigencia, las élites de las naciones. Si nosotros mañana, que el mañana de Venezuela, para que se pueda entender, si queremos un mañana correcto, tiene que ser un proceso, como lo hemos dicho, más de una oportunidad de un gobierno de fuerza. Quien crea que se puede jugar a la democracia es simplemente un imbécil. Y se entiende que la reformulación del mañana de Venezuela pasa por un proceso de ir otorgando libertades y entendiendo y explicándole a la población desde qué significa un concejal municipal hasta qué es la importancia de un gobierno bicameral, entendiendo y explicándole a la sociedad la importancia de cada uno de los valores, de lo que significa el voto en una nueva visión democrática y en la aceptación del daño que se le hizo al país. Por supuesto va a haber una casta de país, una gran masa crítica que sí no solo habrá madurado, sino podrá entender cómo aportar para construir una nación. Tú sabes que yo estoy muy triste porque siendo y jurando por Estados Unidos y amando este país, que yo diría mejor que el mío, que originalmente donde nací, yo me veo que los que nacimos aquí en los Estados Unidos, que yo no nací aquí, huyen cuando vienen los extranjeros y dejan el campo libre o regalan el territorio como pasó con Miami. Los norteamericanos se fueron. Hasta las casas, dejaban sus casas y te decía pague la cuota y tú pagabas la cosa y dejaban el territorio a los extranjeros que venían. Pero con $1,000 tú tenías una propiedad. $1,000. Yo compré propiedades aquí con $1,000 de adelanto. Y yo me pregunto, ¿y ahora qué? Si ahora, ¿cómo es posible que para comprar una propiedad tengas que tener 20, 30, 40 mil, 50 mil dólares y tener
un antecedente. Y antes, con $1.000 y tener un crédito recién iniciado, te daban una propiedad. ¿Cómo se ha deteriorado este territorio de los Estados Unidos? Y eso es producto porque inmaduramente los norteamericanos se retiran del territorio, no mantienen lo que han ganado, lo que ellos han creado en su propio país. Y es hora que los norteamericanos empiecen a defender su territorio. Empiecen, no por maldad, sino porque es una labor de tantos años de muchos norteamericanos que hicieron este país extraordinario y que le dan la oportunidad que otros vengan a tener un techo y comida. Y está en cada latinoamericano, cada extranjero, terminar de entender que llegaste a ese país para vivir esa realidad, no para estropearla. Ya hemos llegado al fin de esta hora y, como siempre, gracias, mi querido amigo, porque no estamos hablando en contra ni a favor, sino de poder entender una realidad para beneficio de todo lo que habitan esta gran área que es América. Gracias, profesor. Buenas noches y que viva Venezuela. Viva Venezuela.